Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Sin antes comentar que yo les había mandado un mensaje donde les comentaba entonces que bueno, se había confirmado que el examen parcial y recuperatorio se va a dictar mediante se va a dar mediante la modalidad virtual. El parcial es el día 3 de junio a las 18 horas y el recuperatorio eventualmente, para el que lo tenga que hacer, va a ser el día 10 de junio a las 18 horas. Después ya más adelante vamos a charlar sobre los temas que van a entrar, pero particularmente tengan en cuenta que va a ser hasta el último tema que se vea en la sesión anterior. Igualmente, cuando llegue el momento, yo ya les voy a decir cuáles van a ser entonces las unidades correspondientes. Bien, sin más que anunciar, me estaba fijando a ver si tenía algo más para comentarles, pero por ahora no. Así que vamos a dar de lleno ahora comienzo a la charla. Les estoy compartiendo una presentación en PowerPoint. Creo que la están viendo. Confírmenme eso. Y también si se escucha bien. Ya con esos dos Sí, parámetros de se está consulta. viendo. Bien, perfecto. Se escucha bien. Bien, Perfecto. muy bien. Listo. Bueno, entonces con estas cosas ya más o menos controladas, vamos a dar entonces inicio a la charla. Quedo atento si durante la presentación hay alguna pregunta o duda o lo que quieran para entonces arrancar hacia adelante. Dejo el video mío abierto, porque así lo solicitan desde Blackboard para nosotros los docentes, y vamos a empezar entonces a charlar. Bien, vamos a ver entonces lo que es biotransformación de xenobióticos. En una de las clases anteriores habíamos definido el xenobiótico como cualquier sustancia extraña al organismo. ¿Sí? Xeno era ajeno, extranjero quiere decir realmente, y biótico a la vida. Entonces cualquier sustancia que puede estar en contacto con el organismo y desde el exterior ingresar. Y no es una sustancia que esté en forma natural dentro del organismo. Y entonces cuando las sustancias químicas toman contacto con el organismo, en el interior hay una serie de reacciones que van a ocurrir, reacciones químicas de esas moléculas, que van a hacer que el compuesto se transforme. Y en esa transformación va a permitir entonces ganar solubilidad en agua, tratar de ganar polaridad en agua para facilitar la excreción urinaria, cuando la sangre está filtrándose a través de los riñones. Pero también en algunas ocasiones lo que puede ocurrir que la transformación dé lugar a sustancias más tóxicas que la inicial. Entonces, no siempre la biotransformación va a significar una disminución de la toxicidad del compuesto, sino que en algunos casos, por el contrario, la va a aumentar. Entonces, el metabolito, que es el resultante de esa biotransformación, va a ser una sustancia mucho más tóxica y hay que tener entonces cuidado de que esa sustancia realmente la biotransformación la va a transformar en algo que no va a ser deseable para la salud de la persona expuesta. Entonces el médico se tendrá que encargar de ver entonces cómo puede modificar la acción de esa sustancia, ya sea tratándola de eliminarla del organismo a lo que queda aún sin reaccionar, mediante un tratamiento sobre la molécula que causa el perjuicio, es decir, tratar de suministrar un antídoto o bien tratar de ir compensando con alguna sustancia los balances que va produciendo la sustancia en cuanto, por ejemplo, que se aumenta la presión sanguínea, habrá que dar una sustancia que se oponga a esa acción, es decir, lo que se llama los antagonistas. Si aumenta el ritmo respiratorio, una sustancia que disminuya el ritmo respiratorio. O sea, sustancias que se opongan a la acción del efecto de algunas manifestaciones que presenta la sustancia, a lo que esto va a recibir el nombre de antagonista, pero bajo ningún concepto el antagonista actúa directamente sobre la molécula del tóxico, sino que trata de oponerse a las respuestas de la sustancia que la sustancia presenta entonces el organismo, y el médico actúa en consecuencia para tratar entonces de contraponer esos efectos, es decir, que va a responder ante los síntomas que el intoxicado paciente presente para oponerse entonces a ese efecto. Bien.
A ver, creo que había alguna pregunta ahí. Sí, buenas tardes. Bien, seguimos entonces. Un contaminante químico, entonces, lo definimos como cualquier sustancia química, orgánica o inorgánica, puede ser de naturaleza sintética o natural, que durante distintas etapas, por ejemplo, en su fabricación, manipulación, almacenamiento, en el uso, puede incorporarse al ambiente en distintas formas, forma de humo, de polvo, gas, vapor, etcétera, con efectos perjudiciales a la salud de las personas que entran en contacto con ello. Entonces, esta situación se puede dar tanto en el ambiente laboral como en el ambiente, en el medio ambiente en general. En esta diapositiva, entonces, lo que tenemos es una generalidad que nos va a permitir entonces entender algunas cuestiones. Vamos a ver si podemos usar el cursor. A ver acá, no. Bueno, la sustancia tóxica, y acá la vamos a cambiar entonces ya más correctamente por el xenobiótico, es absorbida. La absorción se puede dar por el pulmón, si tiene forma de partículas, o es un gas o un vapor. Puede penetrar a través de la piel si la sustancia es liposoluble. Puede ser administrada o incorporada por los alimentos o la bebida o el cigarrillo, el acto de fumar con las manos sucias con un químico, por vía oral. La vía endovenosa, la subcutánea, la intramuscular y la sublingual y la rectal. Estas últimas 5 son más que nada que pertenecen al campo de la toxicología médica, y las 3 primeras pertenecen al área de la toxicología laboral. La sustancia química es distribuida en el organismo básicamente por la sangre como primer contacto en cualquiera de las vías, y de acuerdo a la liposolubilidad podrá fijarse en tejidos grasos, y según la hidrosolubilidad podrá ser más o menos fácilmente filtrable por los riñones y ser eliminada en función también del pH que tenga la sustancia, y el medio va a ser lo que facilite el ingreso o la salida de la sustancia y la interacción entre las distintas sustancias. El organismo lo que va a hacer es biotransformarla, y lo puede transformar en productos más activos o algunas veces, afortunadamente, en sustancias más inactivas, y ser eliminada por muchas de las vías donde ingresó. Entonces, una sustancia volátil como el alcohol etílico podrá ser eliminado por el aliento, por los pulmones, otro por la bilis, otro por los riñones a través de la orina, y otro a través de los intestinos a través de la materia fecal. Los productos activos, que será la forma tóxica final, podrá interactuar con el ADN en una situación donde lo vamos a llamar metabolitos reactivos, que lo vamos a tratar de ver en un rato, y podrá producir entonces los efectos secundarios para dar entonces en definitiva los efectos tóxicos principales y laterales, para dar lugar entonces al efecto tóxico final. Es decir, esta diapositiva resume entonces el ingreso, la distribución, la biotransformación, la no biotransformación, la excreción directa y la formación de especies químicas reactivas donde pueden ejercer el efecto tóxico final en el órgano o en los órganos donde actúe, para dar entonces el efecto tóxico. Y habla también de que parte de las sustancias que pueden transformarse dentro del punto de vista activos puede interactuar con el ADN, con el RNA, con proteínas, con lípidos, etcétera, y expresar entonces algún tipo de interacción que vamos a particularizar en un rato. Es decir, la biotransformación lo que va a hacer es modificar a las moléculas de los xenobióticos que ingresaron, y en ese medio biológico, al ingresar, puede el xenobiótico biotransformarse para aumentar la toxicidad o para disminuirla. Antes se pensaba, hace muchos años, que la biotransformación siempre conducía a la posibilidad afortunada de disminuir la toxicidad
de los compuestos químicos al ingresar al organismo. Pero hoy se sabe que algunas reacciones que ocurren lo que hace es aumentar la posibilidad de tener un mayor efecto tóxico del metabolito a través de la biotransformación que el propio compuesto ingresante por cualquiera de las vías que habíamos manifestado anteriormente. En el año 1969, Williams ofrece o explica que para incrementar la eliminación por orina, en principio, existe dos grandes grupos o dos grandes transformaciones en el organismo. Uno es lo que llama la fase 1, que lo que hace es aumentar la solubilidad en agua del compuesto por introducción en el grupo de funciones o grupos de mayor polaridad. Esto significa que la mayor polaridad le va a dar mayor solubilidad en agua. Entonces, cuando un compuesto químico está en la sangre, se biotransformó, ya sea en el hígado, en el propio riñón o en la propia sangre, la biotransformación hace entonces que acople estos grupos de mayor polaridad y al tener más polaridad, tiene más solubilidad en agua. Entonces, cuando llega al riñón y la sangre se filtra, permite que el riñón les deje egresar y se eliminen a través de la orina, produciendo entonces un efecto favorable para que el organismo se quite de encima esas moléculas que le estaban causando algún tipo de perjuicio. Los grupos funcionales que se pueden incluir son oxidril, los grupos amino, el grupo carboxilo, esta función aldehídica, entre otros sulfidrilos. Y las reacciones de fase 2, y dentro de la fase 1, las reacciones que pueden ocurrir para que aumente esa polaridad de ese grupo funcional que estamos hablando, son reacciones, de reducción, reacciones de oxidación o reacciones de hidrólisis. Por otro lado, si la polaridad no la alcanza con esas reacciones de fase 1, el organismo tiene pensado que a través de algunas moléculas de uso interno por parte de las células, pueden reaccionar químicamente para dar lugar a derivados más hidrosolubles. Y a tal fin puede utilizar azúcares como el ácido glucurónico, puede utilizar algunos aminoácidos, puede utilizar el glutatión reducido, que son entidades que se pueden utilizar, ya atiendo la pregunta, que se pueden utilizar endógenamente para que la molécula gane polaridad. Entonces, por ejemplo, si utiliza ácido glucurónico, ese ácido glucurónico tiene un destino primordial, la formación de adenosín trifosfato, es decir, el ATP es un compuesto que tiene energía para que el organismo luego utilice para algún proceso. Entonces le quita posibilidad en que el uso real al que estaba destinado tenga que desviarse para otros usos. Pero afortunadamente existen estos mecanismos que impiden entonces que la polaridad pueda aumentar y el organismo se lo saque de encima. Hay una pregunta ahí de Julieta Belén. Adelante. Sí, profesor, le hago una consulta. Bueno, ¿Hay algún, porque no veo Powers ni los anteriores que estuvimos viendo en el campus, y me gustaría saber si hay algún manual como el que tenemos en protección, que está todo para poder seguir ordenadamente la materia, porque yo tomo apuntos todas las clases, pero siento que lo tengo desordenado igual. ¿Hay algún manual o puedes subir los powers que vimos antes? ¿Cómo podemos hacer? hay un libro que yo había recomendado ahí de la Superfound de la Universidad de Arizona, que estaba mal la dirección, yo ya la corregí eso. Eso por un lado le va a ayudar a seguir una lectura, hacer una lectura del material con mayor detalle, eso por un lado. Por otro lado, me falta todavía subir algunas presentaciones en PowerPoint. Ya lo voy a hacer, a la brevedad lo hago, yo ya me lo anoté para que no se me vuelva a pasar y por lo menos tener este conjunto o estos que estuvimos viendo hasta hoy inclusive, pasárselo a través de una serie de presentaciones que está condensada hasta ahora por la forma en que lo estoy distribuyendo en 2 PowerPoint. O sea que la idea es sí dárselo, pero súmenlo a eso que les comentaba recién.
Denme un segundo que quería ver algo de lo que le decía del manual. Un segundito, por favor. Estoy fijando para no perder la hilación de lo que me estaba diciendo. Cuando ustedes entran, acá lo estoy mirando, cuando ustedes entran a la unidad número 2, donde está el contenido del curso, la unidad 2, que es toxicocinética, van a tener un apunte de toxicología que dice link corregido, porque en algún momento ese link estaba mal y no se podía ingresar. Y algún alumno de alguno de los cursos me lo hizo notar que el link era incorrecto. Yo lo corregí y ahora se puede ingresar, así que ahí van a tener un material de apoyo. Por otro lado, dentro de la misma unidad 2, hay un libro que se llama, los autores son varios, y dentro de este libro que dice el título dentro de la unidad 2, el título de esto que pretendo tratar de acercarles, dice Metabolito y excreción de xenobióticos para lectura del capítulo 4. Eso es un libro en realidad bajado en formato PDF, y el capítulo 4 habla un poco de metabolismo y excreción de xenobióticos. Nosotros ahora estamos viendo metabolismo, así que ese apunte le va a servir para estudiar y profundizar un poquito más el tema de la metabolización de los xenobióticos y la excreción de los mismos fuera del organismo. O sea que tienen dos materiales que pueden utilizar: el apunte de toxicología con el link corregido de la Superfarm, que es un lugar de la Universidad de Arizona, y el otro, que es una publicación del metabolismo y excreción de xenobióticos, capítulo 4, de la Universidad Nacional de La Plata. No sé si con eso contesto la pregunta. A ver, sí, yo lo leí eso. Por supuesto no lo leí todo porque en total son como 500 hojas. Leí lo que era necesario para el TP2, pero eso es de la unidad 2. Yo pregunto si hay un material como el de protección que condense toda la materia. Si la No, no, respuesta no, es no, no. no, sigo No. tomando apuntes de los powers. Sí, 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 por ahora. Después, si en particular hubiera alguna bibliografía para sumar, por supuesto que sí. Por supuesto que bibliografía hay un montón para sugerir de libros que se publican, que se han publicado algunos muy buenos, como Toxicología Fundamental de Manuel Repeto. Lo que pasa es que, Perdón, por ejemplo, yo, sí, para capaz que se entienda un poco más mi pregunta, yo pregunto para el parcial más que nada. ¿Por qué? Porque en la unidad 2, los tres materiales que nos dio, que yo por supuesto lo leí, pero repito, son 500 hojas en total de una sola unidad. Entonces yo pregunto, si yo me baso nada más en los power que usted está dando cuando los suba, yo igual tomo apuntes, pero más allá de eso, cuando los suba, si yo hago un resumen de todos los power, ¿está ok? ¿O me va a tomar cosas de los libros que son otras 500 páginas por unidad? no, 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 no. El tema es, ustedes a través del PowerPoint van a tener un camino indicativo de los contenidos, y por supuesto, siempre como estudiantes deben reforzar para su conocimiento personal algunas consideraciones más, y ver si todo lo que da el docente está contenido en el desarrollo exhaustivo y detallado de lo que es cada unidad que presenta el, el programa, porque también ocurre que nosotros acá estamos teniendo un encuentro condensado, porque recuerden que estamos encontrándonos una vez por semana, 1 hora y media. No es un tiempo suficiente como para desarrollar a pleno todos los capítulos. Y nosotros vamos a estar encontrándonos en promedio unas 14 semanas, ya creo que han pasado 4 con la de hoy, o 3, 4, 11, 18, la tercera que creo que estamos recorriendo, no, la cuarta estamos recorriendo ahora, y el tiempo no va a ser suficiente, entonces ustedes tienen que leer y ver si está todo completo. Por supuesto, yo les voy a colaborar con la mayor cantidad de información.
En algunos casos, por supuesto, voy a pasar material que no es extenso en ese sentido que usted está comentando con certeza. Van a ser artículos mucho más cortos. En realidad, a veces con esta situación de la pandemia, la visita a una biblioteca se puede ver también cercenada por el tema de los horarios de la cita previa para ir a la biblioteca, y esto quizás puede entorpecer un poco el desarrollo normal, pero hay algunos libros de texto que ustedes podrían consultar, entre ellos Toxicología Fundamental de Manuel Repeto, que lo tienen ahí en la biblioteca de la universidad, o también se podría, el que puede, podría llegar a adquirirlo. Pero algunos libros, donde puede estar casi todo el programa, muchos de ellos tienen un copyright y no hay disponibilidad, digamos, como para subirlo a través de la página de la universidad. Sé que hay muchos sitios a veces que se pueden conseguir libros, pero se está violando el derecho de autor, entonces directamente ni los pongo. Les digo que existen, pero por una razón de conservación de derechos no se puede poner. Pero igualmente yo les voy a contribuir entonces para ir resumiendo las presentaciones en PowerPoint. No sé si contesta la pregunta para Julieta Belén, que estaba... Sí, más o menos. O sea, tengo que ver los powers e igual tengo que ir e investigar cada punto del Sí, sí, programa. exactamente. Claro, porque no tenemos el encuentro completo de 3 horas semanales. Estamos ya con la mitad de tiempo. En realidad, estas son ayudas para que uno pueda ir orientando al estudiante qué es lo que hay que ver, qué es lo que debe verse, y darle una explicación para tener otra óptica y otra visión de cómo interpretar algunas cosas que a veces uno la ve por primera vez y no son suficientemente claras, y el docente, bueno, le pone su empeño para que se trate de comprender lo mejor posible. Así que bueno, esta es un poco la idea y es un desafío, eso no hay ninguna duda. La pandemia esta nos trajo cambios importantes, la modalidad de esta forma yo creo que vino para quedarse también, porque va a sumar a la formación profesional en distintos ámbitos, y creo que vamos a coexistir con las capacitaciones y la formación a distancia, y también con la formación presencial, quizá en un número más reducido. Pero bueno, esta última cuestión es una apreciación de índole personal. Pero bueno, más allá de ello, vamos a sumar, y hoy, no digo que hoy ya, pero en estos días ya le voy a subir el PowerPoint, así lo hago con este grupo y con el grupo número, los otros dos grupos, las otras dos comisiones que tengo de esta misma materia. Así que bueno, y quedo atento también a las preguntas que pudieran surgir. Espero que con esto, bueno, haber aplacado un poco la ansiedad de la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran ampliar? ¿Alguna otra pregunta que quieran formular? Entonces, bueno, ahí con el compromiso de subir el material, ya en un rato lo vamos a estar haciendo, o el día de mañana más tarde. Voy a tratar de cumplir hoy cuando esté terminando con ustedes. Bien. Quería saber, antes de continuar, si hay alguna otra pregunta. Lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces estamos haciendo una introducción de cómo se modifican entonces las moléculas. Un segundo. Corto un segundo el audio, ya estoy con ustedes de vuelta. Perdonen, me había entrado un mensaje urgente y tenía que atenderlo. Bien, entonces tenemos las reacciones de fase 1, que habíamos dicho que trata de ganar hidrosolubilidad
del compuesto por una introducción de un grupo funcional que lo que va a hacer es aumentar la polaridad a la molécula. Entonces puede ser que le aumente y le ponga oxidrilo, grupo amino, grupo carboxilos, grupo cetónico, grupo aldehídico o sulfidrilos. Y luego tenemos reacciones de fase 2, que lo que hace son hacer reacciones de conjugación con reactivos endógenos para dar derivados más hidrosolubles. Denme un segundo que voy a traer un marcador para usar luego en una pizarra. Bien. Vamos a pasar ahora un segundo a la pizarra para explicar 2 o 3 cuestiones. La pizarra en blanco. Ahí estamos. Estoy cargando la pizarra ahora. Tendrían que ver una pizarra, ningún problema. ¿Quién está entrando ahora? Estamos entrando en una pizarra de color blanco, que se tendría que ver ahora. Entonces, hay moléculas. Este, por ejemplo, es el benceno. ¿Se ve la estructura del benceno ahí? Sí. Bien. Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, ¿vieron? Por ejemplo, si yo, la molécula sufre una oxidación, la oxidación que va a ocurrir acá, y de algunos de estos extremos, en cada vértice, acá lo que tenemos, son carbonos. Entonces, por ejemplo, este es el benceno, y este es el grupo fenólico. Perdón, esta es la molécula que se formó, es el fenol. Entonces, el benceno es una sustancia que puede entrar desde el exterior y entre tantos pasos puede ocurrir en el organismo una oxidación y transformarse en fenol. Entonces, la adición de un grupo oxidrilo, como este que estamos mencionando acá, que se hace por oxidación, hace que esta molécula nueva, transformada, proveniente del benceno, si comparo las dos, esta va a ser más soluble en agua. Entonces, cuando la sangre tiene transformado el benceno en fenol, el fenol al pasar por el riñón va a ser más soluble en agua y va a ser eliminado por orina. Entonces, cuando uno ve la orina, puede determinar la cantidad de fenol que hay y uno dice que a través de la identificación del fenol puede presuponer entonces que hubo una intoxicación o una exposición a benceno. Entonces, el fenol puede ser utilizado como un indicador biológico de exposición, lo que en inglés se llama los BEI, cosa que vamos a tocar más adelante. Entonces, un BEI es una sustancia que puede ser la misma sustancia ingresada o un metabolito que me va a indicar de que una persona estuvo expuesta a una sustancia química en el ambiente de trabajo, en el ambiente en general. Y yo lo puedo determinar tempranamente antes de que se instale el problema. Es decir, si existen métodos bien sensibles de análisis, voy a poder determinar pequeñas concentraciones de ese metabolito o de la sustancia ingresante del xenobiótico antes de que ocurran efectos ya instalados en la persona y uno puede hacer una determinación, una detección a priori. Por eso ahí les marcaba como molécula de la fase 2, de fase 1, que la inclusión de grupos como el oxidrilo o la oxidación pueden dar lugar entonces a sustancias como estas, que al transformarse van a ganar mayor solubilidad en agua y se van a biotransformar. Bien, vamos a ir de vuelta ahora a la presentación. Bien, entonces este es el caso que les decía acá, donde el oxidrilo era una posibilidad de esa inclusión del grupo por oxidación. Bien, y las reacciones de ahora vamos a ver algunas más, pero no quería dejar pasar este momento como para que quede bien claro. Bien, las reacciones de fase 2, está bien, pensé que estaba el micrófono apagado, disculpen. Las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación, es decir, unión entre la molécula que
que pretende salir, pero que no le alcanza la polaridad, y se trata de unir químicamente con moléculas de interés biológico, como de interés energético, por ejemplo, como le decía, sustancias como derivados de la glucosa, que es el ácido glucurónico, entre otros, donde en vez de ser utilizada la molécula para fabricar o sintetizar ATP, adenosintrifosfato, que es un almacenador de energía del organismo, lo hace para sacarse de encima una molécula que entró extraña, para sacársela de encima y ganar mayor polaridad en la orina. Entonces, la biotransformación de xenobióticos, la idea fundamental y deseable es que se transformen a los agentes xenobióticos que entraron del exterior para facilitar su remoción del organismo a través del riñón, y esta va a ocurrir a través de reacciones químicas que están mediadas por enzimas. Entonces, las enzimas son catalizadores que facilitan una reacción química dentro del organismo. Entonces tenemos el xenobiótico, es absorbido, y las reacciones de fase 1, oxidación, hidrólisis, da un producto primario que si le alcanza la polaridad se excreta, y si no le alcanza la polaridad, se va a conjugar con esos reactivos endógenos para dar un producto secundario, para llamarlo de otra forma, y facilitar la excreción. Es decir, cuando uno va desde el xenobiótico que fue absorbido hasta la excreción, en la parte inferior, que uno lee carácter lipofílico no polar, esa es generalmente la condición de la sustancia ingresante. Y la biotransformación lo que permite es pasar al otro lado de la flecha verde inferior para tratar entonces que la molécula nueva, la molécula, transformada, tenga mayor carácter hidrofílico, o sea, mayor afinidad por el agua o mayor polaridad. Las reacciones o las transformaciones de fase 1 o de primer paso, como definía Williams, pueden ser de oxidación, pueden ser de reducción o pueden ser de hidrólisis. Intervienen diferentes enzimas que están situadas en diferentes partes del organismo. No solo va a haber en el hígado, sino que va a haber también en algunos otros lugares. Les voy a dejar ahí que vean un segundo las posibilidades de la localización y enseguida bien, entonces acá tenemos la localización de las moléculas, de las transformaciones enzimáticas, y tenemos entonces en el hígado, en un sitio que se llama retículo endoplasmático liso, y ocurren una serie de transformaciones, fundamentalmente sustancias que actúan como oxidasa. Por supuesto, el tema yo lo estoy acotando bastante, porque es un tema bastante árido, y está lleno de reacciones químicas y cuestiones biológicas que no vienen al caso conocerlas, pero sí que básicamente ustedes sepan de que hay enzimas que facilitan reacciones químicas para que el organismo trate de desembarazarse de sustancias químicas ingresadas y salgan al exterior lo más rápido posible, en la medida de lo posible, valga la redundancia. Entonces tienen oxidasa, tienen acetilasa y otra serie de enzimas que van a facilitar todo este conjunto de transformación. Entonces, en el hígado vamos a encontrar algunas reacciones químicas, algunas reacciones mediadas por enzimas. En el plasma donde está situado y se distribuye glóbulos rojos, el líquido proteico, que tiene albúmina, donde se distribuye los elementos corpusculares que dan lugar a la sangre. Entonces, si ustedes a la sangre le sacan los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, le va a quedar un líquido translúcido de color amarillento que se llama plasma. Entonces, en ese líquido tienen estiarasa, es decir, reacciones químicas que van a sufrir, que van a hacer el proceso de hidrólisis. En el ojo tienen también algunas enzimas y ocurren algunas reacciones químicas, como por ejemplo
el metanol, que se transforma en ácido fórmico. Y el metanol, cuando se transforma en ácido fórmico, puede dar lugar a la destrucción del nervio óptico y dar lugar a una ceguera. Por ejemplo, vamos a ir ahora de vuelta a compartir la pizarra en blanco. Bien, esta la vamos a borrar, que era del caso anterior, y vamos de vuelta a convocar esto que tenemos acá. Ahora que voy a dibujar. Este es el metanol. El metanol en el organismo, en particular en el ojo, se puede oxidar al aldehído fórmico. Entonces este es el alcohol metílico. Este es el aldehído fórmico. Fíjense que si yo comparo la primera especie con la segunda ahora ya tiene menos hidrógeno en total. Acá tenía 4 y acá tengo 2. O sea, esta especie cuando va de la 1 a la 2 se oxidó. Si vuelve a oxidarse, da lugar al ácido fórmico. Fíjense que cuando pasa de la 2 a la 3, acá tenía 1 oxígeno y ahora tengo 2. Tiene mayor cantidad de oxígeno. Esta molécula ácido fórmico está más oxidada. Entonces, estos pasos hacen que dé lugar al ácido fórmico, y el ácido fórmico es una sustancia que lo que va a hacer en el nervio óptico, al mediar esa reacción en el ojo, necrose, destruya al nervio óptico y la persona puede quedar ciega. Ustedes se acuerdan, hace unos años atrás seguramente, hubo un caso de vinos de Mancero y Soy Cuyano, donde el bodeguero estiró el vino para tener mayor cantidad de producto y lo estiró diluyéndolo, agregándole alcohol metílico. Eso fue en Bidón, en Damajuana. Ese vino se vendió, un montón de gente lo consumió y un montón de gente quedó ciega por esta reacción que estoy comentando acá. Se ve la importancia entonces de la toxicología. Como mecanismo, también para indicar algo muy importante, me estaba acordando ahora, que cuando hay gente que está intoxicada por metanol, el tratamiento que se impone dentro de la clínica hospitalaria es emborrachar a las personas con alcohol etílico. El alcohol etílico, en esta oxidación que ocurre acá, el alcohol etílico tiene mayor preponderancia y se va a oxidar con más facilidad que con el alcohol metílico. Por lo tanto, el alcohol etílico, se va a oxidar con más facilidad y va a impedir que el alcohol metílico se oxide para evitar que dé lugar al ácido fórmico y genere la ceguera. El alcohol etílico, al oxidarse y dar lugar a este ácido, que es el ácido acético, no genera, es un ácido débil y no va a generar ningún tipo de implicancia contraproducente contra la vista. Entonces, la intoxicación metanólica va a requerir en la hospitalización, cuando se detecta esto, que el paciente se lo emborrache para que haya una competencia de la oxidación entre los dos alcoholes, entre el que le incluyeron en el accidente o en la ingesta, más la que le da el profeso al hospital para emborrachar a la persona. Y los dos alcoholes compiten, pero preferentemente el que se va a oxidar es el etílico, conservándose sin oxidar el metílico, que puede luego, por algunos procesos, tratar de quitarlo del medio para eliminarlo hacia el exterior sin que
se oxide y que no genere entonces la ceguera. ¿Preguntas? Entonces, ¿se dan cuenta? Profesor, disculpe. No. ¿Y el resto del ácido que queda ahí, del otro contaminante, se excreta libremente? ¿Qué se hace con ese para sacarlo del organismo? No, ¿cuál es? El alcohol proveniente de la oxidación del etanol, en ese mecanismo competitivo, ¿te estás haciendo referencia? Sí. Hay uno, o sea, Sí, entiendo que con el metanol nos tenemos que emborrachar para poder neutralizar el ácido, pero lo que queda ahí la otro contaminante que podría llegar a afectarnos, después que se excreta libremente. sí, porque en realidad, como no ejerce ningún efecto tóxico, el alcohol, el ácido proveniente de la oxidación del etanol, que es el que se emplea como competitivo para que el metanol no se biotransforme, que es el ácido acético. Ese ácido acético es soluble en agua, facilita la excreción sin hacer ningún daño, hasta que puede salir libremente por los riñones y excretarse, juntarse en la vejiga y cuando la persona orina lo está eliminando. No hay ningún tipo de problema. No es un ácido corrosivo fuerte que puede dañar al nervio óptico como el ácido fórmico, que proviene de la oxidación del alcohol metílico. Entonces, para que quede bien claro, el tema del intoxicado por metanol lo debo emborrachar al confirmarse esa intoxicación para que el mecanismo interno del organismo, que es competitivo entre los dos alcoholes, cuando el sistema enzimático de oxidación ve al etanol y ve al metanol juntos, la oxidación la produce preferentemente y competitivamente afortunadamente por el etanol, y queda sin transformar porque el sistema enzimático le está dedicando su tiempo directamente a transformar el etanol y no el metanol. Entonces, ese es un poco el mecanismo de acción. Y el producto de la biotransformación, el ácido acético, que se forma por oxidación en 2 pasos del alcohol etílico, no hace ningún efecto negativo sobre el organismo y se excreta sin ningún tipo de problema. No sé si contesta la pregunta para quien la formuló recién. Sí, profe, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos mecanismos posibles de desarrollar reacciones químicas en el laboratorio que siempre nos están hablando del hígado. Entonces el hígado es una de las grandes vías donde va a pasar prácticamente todo lo que viene por vía digestiva, va a pasar a través del hígado, a través de la vena porta. Entonces vayan leyendo un poco también el tema de cómo está conformado el sistema digestivo, como para repasar un poco, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, que son las 3 vías más importantes de ingreso de las sustancias químicas. Entonces, también esto para que tengan una idea de cómo funciona y que entiendan lo que estoy diciendo cuando hablo de vena porta, que hablo del hígado, etc. Entonces, un breve recuerdo anatómico y fisiológico que ustedes cruzaron en la materia de anatomía y fisiología humana. Entonces se están dando cuenta, ya después de varios años, que todas las materias confluyen y que no son compartimientos estancos. Entonces utilizamos distintos conceptos para una visión integral. Entonces yo puedo tener conocimientos de anatomía y fisiología para entender la toxicología. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. Necesito tener conocimientos de química y física también. Entonces todo esto va sumando al conocimiento general de esa formación que ustedes están teniendo en la licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, el metanol en el ojo, estábamos diciendo que producía este problema de una necrosis del nervio óptico, como para que quede más o menos claro, y otra sustancia en el ojo, como por ejemplo el naftaleno, que puede formarse por reacciones químicas el dihidronaftaleno, que da una opacidad en el ojo como si fuera una catarata. Entonces, en vez de ser una catarata que produce un impedimento de la visión de tipo físico que se crea de forma natural, tenemos ahora el depósito y la transformación de una sustancia química que me hace perder entonces la vista. Entonces crea como una catarata, pero no es como las habituales, sino por una presencia de una sustancia química
que se biotransforma reduciéndose el naftaleno. Cuando pasa de naftaleno está ganando moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, acá hay un proceso bien claro de que es una reducción. En el caso del etanol y el metanol eran procesos de oxidación. Bien. En el riñón también existen oxidasas, o sea, sistemas enzimáticos que favorecen la oxidación de moléculas que entran del exterior, xenobióticos. Y también algunas otras sustancias que están presentes en sistemas enzimáticos en el estómago, como oxidasas, en el intestino, como benzopireno hidrolasa. Estos son enzimas que van a hidrolizar al benzopireno, que es una sustancia cancerígena. Entonces, al entrar el benzopireno, supongamos por la vía alimenticia, y llegar al intestino, estas benzopireno hidrolasa lo que hacen es hidrolizar al benzopireno para que esa molécula no ejerza su efecto toxicológico. En el pulmón también podrán tener N-metiltransferasas, que van a actuar metilando aminas. Son distintos tipos de reacciones. Entonces, la metilación es la inclusión de un grupo metilo en una amina. Por eso estamos hablando de N-metiltransferasa. Transfiere grupos metilos de amina para entonces quitarle algunas propiedades toxicológicas de interés. Entonces, no quiero hacer tan compleja la cosa, denme un segundo. Cuando uno habla de reacciones de oxigenación, por ejemplo, hay presente enzimas que llaman monooxigenasa, que son oxidasas de función mixta. Esto es lo que quiere decir en definitiva que el sustrato que está marcado ahí, como el que se va a biotransformar, el que está escrito como HX, que es una molécula, un xenobiótico que entró del exterior, en el medio, cuando le aporta el oxígeno, lo que hace es cada molécula, el hidrógeno del medio y la molécula que se está biotransformando, cada una se lleva un oxígeno. Por eso se lo llama oxidasa de función mixta, porque un oxígeno va para una molécula y el otro oxígeno de esa molécula de oxígeno va hacia otra molécula, queda como repartido. Pero en definitiva, lo más interesante, lo más importante, para no confundirlos a ustedes, es que las reacciones que pueden ocurrir son de oxidación, como el caso de las enzimas que pueden intervenir, que en el caso de la oxidación de los alcoholes, la enzima que interviene es alcohol deshidrogenasa o aldehído deshidrogenasa. Existen varios. Fíjense en que una enzima como el alcohol deshidrogenasa hace que pase de alcohol a aldehído y cetona. Una enzima como el aldehído deshidrogenasa permite el pasaje de aldehídos a ácidos, y un aldehído oxidasa permite la transformación de aldehídos a alcoholes. Esto parece como un juego de palabras, pero es tan sencillo como eso. Puede haber reacciones de reducción. Entonces fíjense en que acá este es el grupo nitro, pasa a este grupo, que ya tiene menos oxígeno, por eso estamos hablando de reducción. Acá esto es un grupo azo, que se usa mucho, hay muchos presentes en colorantes, va a pasar a un grupo amino, que tiene más hidrógeno que el anterior, por lo tanto, eso se llama una reducción también. Y por último, las hidrólisis. Cuando uno tiene un proceso donde ocurre hidrólisis, lo que tiene es el pasaje o el desdoblamiento de una molécula en sus productos originales. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la cocaína, que es un éster, y al hidrolizarse se va a separar en un ácido y un alcohol. No vamos a ir más allá de eso para no crear confusión. Fíjense acá, en esta diapositiva, tenemos algunas oxidaciones. Cuando dice acá de carbono alifático, son de moléculas de tipo lineal, de aromáticos son de anillos aromáticos como el benceno. Entonces, ahora se lo voy a escribir en la ¿cómo se llama? En la pizarra para que queden más claros. Vamos a ir a la pizarra ahora.
de vuelta. Entonces acá estamos mirando oxidaciones. Alifáticas. Estamos viendo, por ejemplo, y aromáticas. Se está refiriendo, por ejemplo, a una de este tipo, con el anillo bencénico. Entonces se oxida. Fíjense que cuando yo miro de la izquierda en ambos casos y cuento la cantidad de oxígeno que hay, comparándolo con la de la segunda fórmula, la primera siempre tiene menos. Entonces cuando paso de la flecha de izquierda a derecha, me estoy dando cuenta que este proceso es una oxidación. Acá donde marqué estos carbonos, este carbón es alifático. Y acá donde ocurre la reacción química de oxidación es un carbono aromático. Alifático, que es lineal, y aromático, que corresponde al anillo de benceno. Simplemente es eso. Bien, vamos a ir de vuelta a la presentación PowerPoint para seguir un poco el tema. Y así va a haber un montón de reacciones químicas a modo de ejemplo. Por ejemplo, en el carbono alifático, está dando el ejemplo del tolueno. Ahora se los voy a escribir para que les quede bien claro. Tolueno. Y el caso del benceno para un aromático. Vamos a ir de vuelta. Perdón que vaya así, pero me parece la mejor forma para que les quede más claro. Entonces vamos de vuelta a la pizarra. Borramos. Entonces en el ejemplo concreto que menciona ahí, en un ambiente industrial, hay por ejemplo, en el ambiente industrial hay tolueno. Esta es la fórmula del tolueno. Puede haber una oxidación del carbono. ¿Cuál es el alifático? El alifático es el que no corresponde al anillo bencénico, es el que marqué ahí en rojo. Entonces cuando se oxida el tolueno y se oxida en el carbono alifático, me va a dar este compuesto. Este es el tolueno. Este compuesto va a ser más fácil de eliminar por orina. Y para un carbono de tipo aromático, la oxidación, por ejemplo, si este fuera el benceno, una oxidación del anillo aromático sería, por ejemplo, en cualquiera de estos carbonos. Entonces, en ambos casos, ya sea el compuesto superior, tolueno, y el compuesto inferior, benceno, la oxidación me va a dar un compuesto que tiene más cantidad de oxígeno. Se oxidó y esa nueva función que adquirió en ambos casos hace que gane polaridad, mayor solubilidad en agua. Los compuestos que circulé en verde tienen más solubilidad en agua que el compuesto anterior. Entonces esto es lo que ocurre habitualmente. Después vamos a ver qué pasa en otras cosas, pero estamos yendo de a pasitos para tratar entonces de explicar un poco más comprensivamente qué es lo que sucede. Vamos a ir de vuelta a compartir la pantalla. Entonces acá tienen un montón de otros ejemplos. Habla de N-oxidación, por ejemplo acá. Esa N-oxidación, donde estoy pasando el cursor,
Estoy anotándolo para que quede claro. N-oxidación. Para que cuando lo vean solo, vean que no es tan problemático. Ahora voy de vuelta a la pizarra. Hago este trabajo de ir y venir para que quede más claro la medida de lo que yo puedo llegar a ver para no crearles confusión. Por ejemplo, cuando ahí estábamos hablando de N-oxidación. N-oxidación se está refiriendo. No voy a tomar detalle de eso, pero estoy tratando de explicar con algunos pocos ejemplos qué significa eso, para no tirarles la tabla y que digan no se entiende nada. Entonces, cuando yo hablo de una N-oxidación, por ejemplo, es una oxidación del nitrógeno. Entonces, si yo tengo una molécula como esta, y hablo de oxidación del nitrógeno, lo que estamos viendo es una oxidación del nitrógeno. Si hablo de azufre oxidación, estoy hablando de esto. Ahí está. Simplemente se los muestro para que sepan dónde sale cada término. Después, por supuesto, en esa tabla es mucho más extensa, pero el día de mañana le va a ser tener de utilidad porque aparte de eso, y ahora pasamos de vuelta a la presentación en PowerPoint, en la última tabla, en las columnas ustedes tienen la oxidación, una serie de reacciones químicas y los ejemplos. Entonces, el tolueno es un ejemplo de carbono alifático. El tolueno tiene ese grupo metilo. Y en cada uno de esos ejemplos hay productos que son de uso industrial. Y algunos son medicamentos. Es decir, aún la propia fabricación de medicamentos puede ocurrir de que algún operario inhale polvos de pentobarbital, que es un barbitúrico, o que inhale polvos de anfetamina en el lugar de trabajo, si no estuvieran bien las condiciones ambientales. Y puede ser entonces que dé lugar a distintos tipos de oxidaciones. Bien, entonces acá estos van a ser todos ejemplos de oxidaciones. Acá a continuación, ejemplos de oxidaciones, ejemplos de reducciones y ejemplos de hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis de qué? El ejemplo genérico y el ejemplo particularizado. Esto es un poco lo que quería mostrarles. Y por último, y acá voy a tratar de ser también lo más simplista posible en cuanto a las reacciones que pueden ocurrir, que son mucho más complejas. Son reacciones de conjugación, es decir, va a tomar biomoléculas que consumen energía internas a la célula, como ser los glucuronatos. Glucuronatos son derivados de la glucosa, sulfatos, aminoácidos que van a formar parte luego de la estructura de las proteínas, el glutatión, que es un sistema también que es muy importante para los procesos de eliminación de radicales libres. Entonces, la idea es que si la fase 1 no alcanzó la polaridad, se unen a esos compuestos químicos, se conjugan, forman una molécula mucho más grande, ganan polaridad y se eliminan por orina. Son compuestos generalmente inactivos y se eliminaron por orina. Para que se fijen un poco, acá tienen algunas reacciones, no los quiero aturdir con esto, pero básicamente estos son algunos grupos funcionales de los que se elimina de esas grandes moléculas. Entonces, fíjense, este primero, y ahí ya paramos el tema. Ácido uridín difosfoglucurónido. Este es un derivado de la glucosa, es semejante molécula. Esto se une a alguien que vino de la fase 1 y facilita la eliminación por orina para formar entonces lo que llaman los glucuronatos. Y ahí no vamos a hacer más, a dar más ejemplos para no confundir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el naftaleno. El naftaleno se puede reducir para dar lugar al hidroxinaftaleno. Puede oxidarse también para dar el alfa-naftol o el beta-naftol. Fíjense, depende de quién se forme, el alfa o el beta-naftol. El beta-naftol es cancerígeno. El dihidronaftaleno, con la cisteína
que tiene el cristalino forma este compuesto, que es el que genera la catarata química, que mencionaba hace un rato. Y como para terminar el tema, acá tenemos al benceno. El benceno se puede oxidar y dar lugar a un epóxido, que es esta molécula que tenemos acá, y puede dar lugar luego a lo que es el fenol. Puede oxidarse para dar después el pirocatecol, 2 oxidrilos en posición 1,2, el hidroxiquinol o el pirogarol, donde van ganando cada vez los carbonos aromáticos más cantidad de grupos oxidrilos para aumentar aún más la facilidad de la eliminación por orina. Este fenol, si hubiera poca cantidad o no le alcanza, no es suficientemente, no le alcanza para eliminarse por orina, se puede unir con el ácido glucurónico para dar lugar a este fenilglucurónico como derivado proveniente de fase 2 para eliminarse. O puede unirse con sulfato para eliminar el fenilsulfúrico o con el glutatión para dar lugar a este compuesto que es el fenilmercaptúrico. Es decir, si esta primera fase no la alcanzó, van a fase 2. Lo que está recuadrado en rojo, lo que está dentro, son reacciones de oxidación de fase 1. Y lo que está por fuera, con las 3 flechas inferiores, son reacciones de fase 2 de conjugación. No quiero ya introducirme más en el tema, por supuesto, hay mucho más para hablar de esto, pero me parece que hasta acá estamos suficientes. ¿Alguna pregunta de esto? Por supuesto, después lo invito a que lo lean con más detalle. Sí, a ver, un segundo, que había una pregunta, creo. Sí, adelante, había una pregunta ahí, alguien Sí, levantó la mano. Sí, como siempre. sí. Perdón. Bueno, adelante. No molestes en absoluto. Comentame, dale. Sí, no, lo que yo entendí es que, no sé si entendí bien, pero la idea de la fase 2 es que si no se hizo lo suficientemente soluble en la fase 1, se hace más soluble en agua para poder sacarlo del organismo. Exactamente, esa es un poco la idea. ¿A expensas de qué? De consumir compuestos que son de fundamental importancia para el organismo. Entonces el organismo sacrifica el uso de esos compuestos, el ácido glucurónico, el glutatión, y en vez de usarlo para los procesos que está destinado, lo usa para tratar de que el cuerpo no se intoxique. Entonces se trata de ganar más polaridad para sacárselo de encima. Esa es un poco la idea. A expensas de no hacer otras funciones. Esa es un poco Perfecto, pero yo también leí, no me acuerdo en cuál de todos los libros que nos dio para leer, pero yo leí en uno de los libros que es probable que también la biotransformación resulte en la producción de un metabolito que es más tóxico que el compuesto original. O sea que puede ser 2 ramas, o lo hace más soluble y lo eliminamos, o lo hace más tóxico y genera más daño. ¿No? Exactamente. Okay. Entonces, está clarísimo, eso es así como bien vos mencionás. Entonces, nosotros hasta ahora estábamos mostrando posibilidades de que la biotransformación trate siempre de sacarse de encima al compuesto, lo biotransforme y gane más polaridad y vaya afuera del organismo a través de la orina. Fíjate que en uno de los ejemplos que dimos, en naftaleno, en su reducción, puede actuar con la cisteína del cristalino y me genera un problema. Entonces ahí la biotransformación está siendo contrario a lo que estamos pensando, que siempre se va a sacar algo de encima. El caso del metanol, por oxidación da lugar al ácido fórmico y daña el nervio óptico. Es un caso también de los que va a producir la biotransformación más toxicidad que el compuesto original. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos. Por supuesto, hay muchísimos más. Después vamos a ver algunos otros temas correlacionados con esto. El mayor daño, porque un compuesto químico, acorde a su naturaleza, sería capaz también de generar una, ¿cómo se llama? Un metabolito reactivo y puede reaccionar con una biomolécula como el ADN y producir un cáncer. Entonces, ya en una próxima clase vamos a hablar de carcinogénesis química y metabolitos reactivos. Entonces, para ir digiriendo el tema de a poco, estaba pensando darlo hoy todo junto, pero me parece que primero ustedes deberían digerir o asimilar, mejor dicho, esto,
y la clase que viene o la otra charlamos de metabolitos reactivos y de carcinogénesis química. Así vamos de a paso. Entonces ahí va a ser otro ejemplo que la formación de los metabolitos reactivos pueden actuar con blancos celulares y me puede generar distintos tipos de problemas, entre ellos la carcinogénesis por compuestos químicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Cristian Rizzo, adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Adelante con la pregunta o la duda o lo que fuera, o el aporte. Adelante. Imposible. Le quería hacer una consulta con respecto a la entrega del TP número 2, que si no me equivoco, si no me falla la memoria, es este 26, ¿o no? Sí, no, exactamente. el 26, ¿no? Con lo que dio hasta ahora, ¿ya estaríamos en condiciones de poder hacerlo o faltaría esta parte que usted está diciendo que tendría que ser complemento a esto? Por ejemplo, una de las preguntas está hablando de qué se espera. Por ejemplo, si siempre la biotransformación va a conducir a algo más tóxico o menos tóxico. Entonces ya ahí ya tiene una respuesta, también en función de lo que preguntaba o acotaba significativamente la compañera. Tiene razón, Sí, Federico. Es el sí, es 5, el el 5 de 4. abril. Sí, sí. Yo me quedé enganchado también con protección radiológica, es cierto. O sea que tienen unos días más todavía como para poder Ah, bueno. resolverlo. Bárbaro, listo. Bien. Quería saber eso. Sí, sí, con estas contribuciones, digamos, en las clases, ustedes van a tener ya material como para poder armar el trabajo. Fíjense Perfecto. que una de las preguntas, les voy a pedir que cuando pregunten, pueden, abran el micrófono, pero cuando terminen de preguntar, les voy a pedir que lo cierren. Si no, se está interfiriendo en la grabación y el entendimiento. Hay alguien con micrófono abierto, le voy a pedir que lo apague si es tan amable. Creo que ahí estamos. Bien, por una razón de transparencia para que sea bien claro después la grabación que van a usar ustedes mismos, cada vez que pregunten y levantan la mano como están haciendo tan ordenadamente hasta ahora, abran el micrófono y una vez que terminen de formular la pregunta, y acá veo otra pregunta más, y cuando terminen de formular la pregunta oralmente, apaguen el micrófono. Así entonces no vamos a tener interferencia. Les agradezco a todos por la colaboración. Entonces ya saben cómo vamos a operar para que después cuando ustedes descarguen el video no haya ruidos solapados porque a veces no se entiende lo que se está preguntando, lo que se está explicando. Bien, gracias por ello. Acá pregunta alguien. Le hago una consulta del trabajo práctico 2, dice un compañero. Cuando se refiere al mecanismo de acción, ¿a qué se refiere? ¿A la manera en la que afecta al cuerpo? Claro, es explicar cuál es el modo que ejerce el daño. Entonces yo le voy a dar un ejemplo concreto. Cuando una persona está inhalando monóxido de carbono, se pregunta entonces, ¿de qué forma actúa para producir el daño? Entonces, la persona inhala el aire contaminado con monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, cuando llega a los alveolos y se encuentra con el torrente circulatorio, y enfrente a los glóbulos rojos tienen una gran afinidad por el monóxido de carbono, 250 veces más alto que el oxígeno. Cuando se une, esa nueva sustancia que se genera se llama carboxihemoglobina. Es muy estable, mucho más afinidad cuando ve los dos gases y elige entonces unirse al monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono quitó posibilidad en la unión a la hemoglobina de moléculas de oxígeno para formar la oxihemoglobina e hacer el intercambio gaseoso en los distintos tejidos. En definitiva, cuando la sangre viaja y se une de esa forma a la carboxihemoglobina, va a haber menos disponibilidad de oxígeno para oxigenar a los tejidos y a los órganos. Entonces, es como si muchas moléculas de hemoglobina estuvieran bloqueadas, como si hubiera menos disponibilidad de oxígeno y de glóbulos rojos, como si fuera una anemia. Por lo tanto, el régimen este que se va a generar, que está siendo deficitario en oxígeno, se la va a llamar hipoxia anémica.
Entonces, el mecanismo de acción es que ocurre en este caso una hipoxia anémica. Entonces, ahí explicar con detalle de qué forma se genera entonces el problema. Entonces, entendiendo ese mecanismo de acción, uno entiende hasta los síntomas. Entonces, la persona que presenta una intoxicación por monóxido de carbono, a través de lo que definimos como una hipoxia anémica, un régimen deficitario, porque parte de los glóbulos rojos están ocupados como carboxihemoglobina y no como oxihemoglobina, va a ser un menor aporte a los tejidos. Con el tiempo, si ese porcentaje de disminución del aporte de oxígeno es muy alto, tejidos como el cerebro o el corazón, que son oxidependientes, pueden verse significativamente dañados. La persona puede entrar en un régimen respiratorio forzado, en una disnea, o sea, respirar rápido, para ganar más oxígeno que le está faltando. Entonces ya uno empieza, entendido el mecanismo de acción, de cómo se espera que sean los síntomas que le va a ocurrir al intoxicado. Y ya no estudia nada de memoria, empieza a comprender, y el mecanismo de acción es lo más claro que hay para comprender entonces qué se espera como resultado de ese encuentro entre un xenobiótico y el organismo. En el caso de monóxido de carbono, la vía de entrada única posible es a través de la vía inhalatoria. La inactivación es la producción es de la carboxihemoglobina y una inhibición en generar entonces la unión oxígeno-hemoglobina para formar el compuesto oxihemoglobina para permitir un intercambio gaseoso. Daños en un montón de células, y si el porcentaje es muy alto puede ocurrir hasta la muerte de esas células y distintos tejidos y conllevar a la muerte a la persona. Así que eso es un poco explicar el mecanismo de acción. No sé si para Gonzalo Franco, que hizo la pregunta, le queda claro lo que acabo de decir. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para el caso, ya entiendo la pregunta de Lucía. Un segundo. Y para tener otro ejemplo, que lo voy a hacer muchísimo más corto, es para el caso de la intoxicación por ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, en la respiración celular, antes de usar el oxígeno, la célula tiene un montón de enzimas y algunas enzimas se ven bloqueadas por el oxígeno y la persona se ve ahogada aún respirando. En este caso se forma una hipoxia citotóxica o histotóxica. Ya más adelante lo vamos a explicar, pero en definitiva la persona muere ahogada aún respirando, porque la última etapa donde tiene que usar el oxígeno para que la célula respire, hay una inhibición y el oxígeno no puede ser utilizado y la célula muere ahogada teniendo el aire, el oxígeno disponible. Entonces esto es también entender el mecanismo de acción. Adelante con la pregunta, Lucía Demo. Profesor, le quería hacer una consulta quizás un poco aparte de esto, que antes mis compañeros estaban comentando lo del trabajo práctico. ¿El trabajo práctico usted nos lo corrige y nos pone una calificación y nos dicen que nos equivocamos? ¿O cómo es el mecanismo? Sí, el mecanismo es tal cual lo que vos acabas de comentar, básicamente cuando hay un error de concepto, porque a veces algunos da algunas explicaciones que a veces son un poco escasas, entonces uno en vez de poner en ese punto un 10, le puede poner un 7. No es que esté mal, sino que podría haber producido algo más. En ese caso, yo no señalo nada, pero quiere decir que la respuesta está bien. Debería quizá haberla ampliado un poquito más. Pero de base está bien, pero para tener una nota mejor, quizá un mayor aporte al desarrollo de la pregunta. Si hubiera un error de concepto, entonces va a aparecer una nota no tan satisfactoria, que podría ser, supongamos, un punto que vaya de 0 a 10, una respuesta que sea un 0. ¿Por qué? Porque a veces se contestan cosas que no se preguntan y después se aclara cuál es la idea. Entonces, lo que trato de hacer es en cada punto de cada trabajo práctico, mirar un poco cuál fue la respuesta y si no contesta, decir, bueno, no contestó y qué es lo que tendría que haber contestado. Esa es un poco la dinámica. No sé si responde la pregunta para Demo. Sí, sí, o sea que si yo respondí mal una pregunta, usted me va a aclarar que la respondí mal y me va a dar la respuesta correcta. Sí, después, en algunos casos,
Si no lo hago es porque después que terminemos el trayecto de cada una de los trabajos prácticos, voy a poner las preguntas con las respuestas correctas para que ustedes hagan después una autoevaluación para decir, me equivoqué en esto o en aquello. Que a veces es lo mejor porque lo obliga a ustedes a leer las respuestas. Yo a veces lo marco, quizás no con un nivel tan intenso, sino que lo hago con un menor grado de escala, y después cuando ustedes reciben el trabajo práctico publicado de cuáles son las preguntas correctas, ahí pueden hacer ese proceso de autocorrección. Perfecto, Así profesor, que, muchas gracias. como todavía no cerró el trabajo práctico que está en vigencia, si mal no recuerdo, entonces va a tener unos días más, y una vez que esté listo, yo ahora no recuerdo todas las unidades y de las 2 materias que estoy dando, si tengo todo para contestar publicando el trabajo práctico como debía haber sido contestado al 100%, y si no fuera así, bueno, yo lo voy señalando con lo que mencionaba hace un ratito a través de la pregunta que se había formulado. Bien, había una pregunta de Galarza Puig, de Federico, adelante. Profesor, ¿cómo le va? Yo ya empecé a hacer el trabajo práctico de la unidad 3. Quería leerle, si me permite, la pregunta 1, que también estaba con dudas, a ver si voy bien por este camino. Estuve viendo el PowerPoint que nos subió y bueno, busqué en internet. La pregunta decía, indique qué tipo de hipoxia, indique qué tipo de causado por el monóxido de carbono. Yo le contesté, intoxicación por monóxido de carbono, causa una hipoxia. A ver. Deme 2 minutos. ¿Ahora? ¿Me escucha mejor? A ver, ahora. Ahí saqué los auriculares. Sí. Perfecto. La intoxicación por monóxido de carbono causa una hipoxia anémica, debido a que el dióxido del monóxido de carbono es absorbido hacia la sangre y este se une con la hemoglobina, desplazando así al oxígeno, ¿sí? Entre paréntesis, que ahora forma carboxihemoglobina. Esto causa que el oxígeno transportado sea escaso, no se produce la oxihemoglobina y difícilmente es cedido al tejido para su utilización. Perfecto, sí, bien, ahí está correcto, no hace falta agregar más nada, porque uno explica ahí el tipo de hipoxia que produce y el inconveniente que se genera al estar presente esa hipoxia. Entonces, ahí en parte de ese apunte que está mencionando, seguramente está definiendo el concepto de hipoxia. La hipoxia es un régimen respiratorio deficitario en oxígeno, y hay diversos tipos de hipoxia. Puede haber la hipoxia anémica, que es exclusiva para el monóxido de carbono. Puede haber una hipoxia citotóxica o histotóxica, que ocurre en la no utilización del oxígeno a nivel celular de la intoxicación por cianhídrico. Hay otra que es por rémora o el enlentecimiento de la sangre, que eso generalmente es por congelamiento, pero no es de tipo química, sino es de tipo física. Y después está la hipoxia anóxica, que es por disminución de la presión parcial de oxígeno porque un gas desplaza a otro de un ambiente. Por ejemplo, si uno en la casa tiene una pérdida de gas sin que esté la estufa prendida, aparte de tener riesgo de que una llama o una fuente de ignición, claro, haya una explosión, es que el gas que está escapando desplaza el oxígeno del aire y uno tiene un menor porcentaje de oxígeno que si baja del 21 al 18% o menos, ya es letal. Esa disminución del 3% causa esa hipoxia anóxica. Esto se podría dar en ese ambiente o en otros ambientes laborales, o cuando uno entra en espacios confinados, donde tiene concentraciones de oxígeno también bastante bajas que no permiten el desarrollo de la vida. Entonces, esos gases que pueden estar en el espacio confinado pueden haber desplazado el oxígeno del aire y causar entonces inconveniente. Así que bueno, eso sería un poco los 4 tipos de hipoxia que hay ahí. Bien, ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Estaba empezando el trabajo práctico leyendo y bueno, quería saber si estaba bien encarado o no. Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Y
No, no hay por qué. Después acá preguntan o dicen o aclaran, o el vapor de agua cuando uno se baña. No, el vapor de agua, la cantidad que pueda haber, no va a producir ningún desplazamiento, porque es como la humedad de tipo ambiente. Uno puede estar en un ambiente del 100% de humedad y no va a causar una hipoxia, sino la gente que estaría en una niebla constantemente en un país muy frío, bueno, estaría teniendo problemas respiratorios. Puede haberlo, pero no es por esta circunstancia del vapor de agua. Pero está bien que se aclare y que tiren las dudas, así que no molestan, al contrario, permiten disiparla y aclarar y, bueno, y ser mejores profesionales, en definitiva, con la pregunta que va surgiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formular? Así vamos redondeando ya en unos 10 minutos la clase de hoy. Quedo atento si hay alguna pregunta, aprovechen el espacio. Después, los próximos días, para esta materia, yo les voy a pasar para la semana que viene el próximo encuentro. Recuerden que puede ser variable, ¿no? Porque yo a veces hay cursos que los tiro la teleclase esta o la videoclase o la clase sincrónica a las 10 de la noche y eso lo voy rotando. Así que también sepan disculpar eso, pero no tengo disponibilidad de todo el día como para hacerlo a la mañana o a la tarde, pero sí hay días que lo voy a tener a la noche. Bien, quedo atento si hay alguna pregunta más. ¿Alguien desea formularla oralmente? Profesor, disculpe, consulta que no con la clase. ¿Puede ser que haya puesto los dos parciales el mismo día? Perdón, disculpa un segundito que no se entiende. Les voy a pedir a los que no están hablando, si son tan amables, de cerrar el micrófono. Si no, le puedo comprender lo que me está diciendo la compañera. Muchas gracias. Adelante, Julieta. Sí, ¿puede ser que haya puesto los dos parciales el mismo día? ¿De protección y de toxicología? Sí. Sí, sí, con una diferencia, no es el mismo horario, hay una diferencia de una hora entre uno y otro. El de toxicología va a las 18 y el de protección va a las 19. No sé si habían advertido eso. Si no, evidentemente no podía. Sí, me di cuenta. Pasa es que me sorprendió que haya así que sean el mismo día. Pero está bien. Perfecto. Bueno, sí, hay una hora de diferencia entre uno y otro. Si se les llega a tener inconveniente incluso con otra materia, bueno, me avisan y vemos si uno lo podemos desplazar. Después cualquier cosa les comento. Si llego a ver la posibilidad de cambio, veo si el de una de las materias en vez del 3 lo paso al 10 y el recuperatorio al 17. Sí, los que se tengan que retirar pueden retirarse, ya nos quedan pocos minutos, así que recuerden que estas clases... Sí. Disculpe, con lo que estaba diciendo, yo particularmente, en mi caso, yo curso los sábados por la mañana, máquinas térmicas, y la profesora dio como posible fecha de parcial el día 4. Si usted podría cambiar una de las fechas del parcial, de alguno de los dos, la verdad que yo me vendría mejor, digamos, ¿no? Porque rendir 3 parciales en, no sé, 12 horas es como un poco mucho, pero nada. Sí. Bueno, voy a hacer lo posible, así que lo voy a analizar, ya me lo anoté acá, así que lo que hago, si es factible, yo entendería casi que sí, pero tómenlo con pinza. Una vez que esté anunciado, ahí lo toman en firme. Entonces, hasta ahora queda así. Yo analizo la situación y veo. Creo que me va a dar los tiempos como para poder hacerlo de esa forma, para que después me dé tiempo como docente a trabajar las notas para después pasarla a las actas, porque nosotros después tenemos que pasar la nota a actas en el sistema Plus y no pasarnos de la fecha. Entonces, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas, no es mala voluntad. Así que se los aclaro como para que sepan que hay todo un mecanismo que a veces para ustedes no es perceptible. Y no es porque deban saberlo, simplemente lo explico para que sepan. ¿Está bien?
Bárbaro, profe, igual como le comento, la fecha del parcial del 4 es posible fecha, todavía no nos confirmaron nada porque estaban viendo también Claro, lo de la presencialidad y tal, pero bueno, claro. es fecha que tenemos estimada. Está bien, si yo después hago un cambio, después ya si hago un segundo cambio o un primer cambio, porque en realidad esto ya está fijo y si lo modificamos sería el primer cambio, ya después lo dejamos así para no hacer tanta movida ni confusiones de nadie. O sea, que si yo paso una fecha al 10 y después recuperatorio la paso a la otra semana, ya ahí queda cerrado y bajamos martillo. Ya no voy a hacer otra modificación más. Así que déjenme ver un poco si es factible. Yo lo hago, no tengo problema. Perfecto, si usted quiere, yo el sábado cuando tenemos la clase le consulto bien a la profesora explicándole esta situación y le confirmo la semana que viene a ver qué tal, antes de que usted se Sí, fije. o lo que podés hacer, si le transmitís a la profesora y te da una respuesta que te dice, sí, ya el 4 quedó firme, el mismo día cuando terminas la materia, te tomás un par de minutos y me mandás un mensaje a través de la materia mía, y ahí me informás que la fecha de esa materia quedó en firme, entonces ya a mí me permite trabajar y después analizar lo que me pidieron y puedo pasarla. Si ya tenemos Perfecto. confirmado, porque capaz que yo te digo, está bien, yo ahora la paso la del 3 al 10 y resulta que la profesora del 4 la pasó al 9 y estamos en la misma situación original. ¿Se entiende lo que Sí, sí, quiero sí. decir? Sí, comprendo, Bien. comprendo. Perfecto. Yo el sábado, en cuanto terminemos la clase y la profesora me dé una respuesta, yo le escribo. Ustedes ahí tienen a la profesora Benito, ¿no? ¿O no? Máquinas No, térmicas me dijiste, ¿no? máquinas Ah, no, térmicas, sí. no, me confundí de materia, no. Está bien. Bueno, traten de sacarle entonces que si puede dejar ya la fecha en firme, comentándole entonces que ustedes necesitan ese dato para confirmar otra materia y no creo que la profesora tenga problema. Y espero Perfecto, entonces profesor. espero los comentarios de ustedes, aunque uno me comente, es suficiente de qué es lo que se habló y cuál quedó la fecha firme en el desarrollo de ese parcial, para ver si queda entonces el 4 en firme o lo que dije recién, a ver si todavía lo pasa a otra fecha, lo mueve una semana, lo moví yo y estamos en la misma situación de un día para otro, dos parciales. ¿Está bien? Bueno, quedamos así. Perfecto, profe. Yo Perfecto. no, por favor, yo quedo entonces a la espera de esa info. Muy bien. Bueno, déjenme avanzar un poquito más, porque les había prometido de que íbamos a... Bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer una breve introducción y sin entrar en detalle todavía de ecuación ni nada por el estilo, porque tendría que hablar de metabolitos reactivos, pero ese tema se lo propongo para la clase que viene. Entonces, acá vamos a ver un poquito, en estos breves minutos que nos quedan, hacer una introducción a lo que es un cancerígeno. Entonces, un agente carcinógeno o carcinógeno puede ser de tipo físico, pueden ser las radiaciones ionizantes, puede ser un producto químico, puede ser biológico como un virus. Entonces, son entes o entidades que al reaccionar con alguna célula pueden dar lugar a producir un cáncer. La idea es que hay sustancias que están demostradas desde el punto de vista químico, que es un poco lo que nosotros vamos a mirar, que está demostrada que son ya cancerígenas para el hombre. Y uno podría hablar de algunas concretas, en la cual hoy día no hay ninguna duda. Benceno, arsénico, cromo hexavalente. Hay otras que deben ser consideradas como sospechosas de generar condiciones en animales, en condiciones experimentales, pero a veces para concentraciones muy altas y plazos muy extensos. Entonces, a veces hay discusión de si esos métodos experimentales, donde se están utilizando concentraciones muy altas, pueden representar la realidad de la transformación que ocurre en un ser vivo. Entonces, de las que son demostradas ya no hay ninguna duda. Entonces, acá tenemos esa clasificación que mencionaba, agentes físicos, radiaciones ionizantes, químicos, tabaco, dieta, compuestos múltiples en el ambiente, como mencioné recién, biológico, y también hay que sumar como los virus, y hay que sumar la variabilidad individual y también la presencia de niveles de sustancias antioxidantes.
Después vamos a mencionar, cuando hablemos de metabolitos reactivos, van a entender bien esto que quiero decir de niveles antioxidantes. ¿Sí? Por ahora quizá aparezcan más preguntas que dudas. Estamos en una breve introducción. La clasificación, y ya vamos a ir terminando por hoy, la clasificación de los agentes carcinogénicos químicos, según las distintas agencias internacionales que hay, que tenemos la Agencia de Investigación del Cáncer, la IARC en Francia, la CGIH, la de Higienistas Americana, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Unión Europea, define entonces que hay dos metodologías para enfocar el problema. La clasificación de las sustancias carcinogénicas se hace en función del grado de evidencia de los efectos de las sustancias carcinogénicas sobre el hombre. Y se pueden diferenciar entre carcinogénicos en humanos, es decir, esos son confirmados y certeros, probables y posibles, o sea, va disminuyendo hasta llegar a una cuarta categoría, que son carcinógenos no son en humanos y sí puede serlos en animales. Y para ver entonces ya la incidencia, se analiza la potencia carcinogénica, es decir, puede ser muy cancerígena, altamente, media o puede ser baja. La Unión Europea entonces lo clasifica en primera categoría, que se sabe que es carcinógena para el hombre. Segunda categoría, que podría considerarse como cancerógena para el hombre. Y tercera categoría, que sus efectos carcinogénicos son preocupantes para el hombre. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos los clasifica como carcinógenos en humanos. Hay pruebas suficientes. Probable carcinogénico en humanos, tipo B, y tipo C posibles. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar entonces acá. Y la clase que viene, arrancamos entonces con... seguimos entonces con las distintas agencias y algunos conceptos más de carcinogénesis química. Bien, quería entonces ver si hay alguna pregunta. Si no, damos por finalizada la clase de hoy. Quedo atento a lo que charlamos recién del parcial. ¿Y qué otra cosa? Mandarles los PowerPoint, subírselos. Y creo que nada más. Y avisarles esta semana cuál va a ser el día y el horario para iniciar la clase que viene. Bueno, quedamos entonces atentos a todas estas informaciones y nos estamos viendo la semana que viene. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor. En cuanto hable el sábado con la profesora, le escribo inmediatamente. Listo, perfecto. Así ya sé lo que hacer y actúo en consecuencia para darles una mano a ustedes. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. No tienen por qué. Hasta luego.